Evangelio de hoy. Domingo 14 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de los abrojos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, os voy a enseñar a quién se parece. Se parece a un hombre que, al edificar una casa, cavó y cavó profundo, y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba bien construida. Pero el que escucha y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, sobre la que el río dio con ímpetu, y al instante se derrumbó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio según San Juan es uno de los pasajes más conocidos y profundos en el Nuevo Testamento. Este fragmento es parte de la conversación entre Jesús y Nicodemo, un líder judío que, a pesar de su posición en la sociedad, aún no comprendía la profundidad del mensaje de Jesús. En este pasaje, Jesús revela verdades fundamentales acerca de su misión en la tierra y de la salvación que ofrece a toda la humanidad. A continuación, desarrollaré una reflexión completa, detallada y extensa sobre este pasaje, siguiendo los principios de amor, sacrificio, salvación y la visión de Dios para la humanidad. La ascensión del Hijo del Hombre, el misterio de la cruz. En este pasaje, Jesús hace referencia a un evento que parece tan lejano en el tiempo para Nicodemo, pero que en realidad sería el centro de toda la salvación: su ascensión en la cruz. Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esta referencia a la serpiente en el desierto se remonta a un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, cuando, durante su travesía por el desierto, el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y Moisés, lo que provocó que una plaga de serpientes venenosas los atacara. En respuesta, Dios le indicó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un poste, y todos los que miraran a esa serpiente serían sanados. Este acto de levantar la serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de sanación y salvación para los israelitas. De la misma manera, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, que será levantado en la cruz. Un acto de sacrificio que, lejos de ser una condena final, se convertirá en el medio por el cual la humanidad encontrará la sanación y la salvación. La cruz, que originalmente era un símbolo de vergüenza y muerte, se transformará en el signo más grande de amor y redención.
Al ser levantado en la cruz, Jesús tomará sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad. Y sufrirá en lugar de nosotros. ¿Para qué? Al mirarlo con fe, podamos ser sanados de nuestra condición pecaminosa. Este misterio de la cruz es esencial para entender el propósito de la venida de Jesús a la tierra. Él no vino a traer una enseñanza ética o filosófica, sino a dar su vida como un sacrificio por nosotros. La cruz es el punto culminante de la manifestación del amor de Dios por la humanidad. Al ser levantado, Jesús no solo se refiere a la crucifixión, sino también a la glorificación de su sacrificio en la cruz, que será un acto universal de salvación para todo aquel que crea en él. El amor de Dios como motor de la salvación. Uno de los aspectos más impresionantes de este pasaje es la profunda revelación del amor de Dios. Jesús declara que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Esta declaración encierra uno de los misterios más grandes y asombrosos de la fe cristiana. Dios, el creador del universo, no solo se preocupa por la humanidad, sino que decide dar lo más valioso que tiene, su propio Hijo, para salvar a todos los seres humanos. El amor de Dios, tal como lo describe este pasaje, es un amor incondicional, sacrificial y generoso. Es un amor que no se mide por lo que hacemos o merecemos, sino por lo que Dios ha decidido dar. Este amor no es una simple emoción pasajera, sino una decisión deliberada de ofrecerse a sí mismo en sacrificio para redimir a la humanidad. La cruz es la máxima expresión de este amor. Dios no solo amó al mundo, sino que lo demostró al enviar a su Hijo para morir por nosotros. Este amor radical desafía nuestra comprensión humana del amor. El amor humano suele estar condicionado a las acciones de la otra persona, es decir, amamos a aquellos que nos aman. Pero el amor de Dios no sigue esa regla. Él ama a la humanidad en su totalidad, incluso cuando la humanidad es pecadora, rebelde y distante de Él. Este amor no tiene límites. No hay barreras ni condiciones que puedan detenerlo. Y, al mismo tiempo, este amor no es permisivo en el sentido de que no permite que el pecado quede impune. Por el contrario, la cruz revela que el amor de Dios también es un amor justo, que exige el castigo por el pecado, pero que el mismo Dios decide cargar con ese castigo en el lugar de los seres humanos. La salvación a través de la fe. A continuación, Jesús establece una conexión fundamental entre el sacrificio de su cruz y la necesidad de la fe, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La salvación no es algo que se gana por obras, esfuerzo o cumplimiento de la ley, sino que es un regalo que se recibe a través de la fe en Jesús. Este es uno de los puntos cruciales del cristianismo. La salvación no se basa en nuestros méritos, sino en la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. La fe, en este contexto, no es simplemente un acto intelectual de creencia, sino una confianza total en la obra de Cristo. Significa reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y que solo a través de Jesús tenemos acceso a la vida eterna. Esta fe no es solo una aceptación teórica de una verdad, sino una entrega de todo el ser a la acción salvadora de Dios. Al mirar a Jesús,
En la cruz con fe. Estamos reconociendo que Él es el único que puede sanar nuestras heridas, perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. La invitación de Jesús es universal. Todo el que cree en Él no se limita a un grupo selecto, ni a aquellos que cumplen ciertas normas. Cualquier persona, independientemente de su pasado, de su estatus social o de su historia, tiene la oportunidad de recibir la salvación. Jesús no hace distinciones entre las personas. Su amor se extiende a todos. Y esa es la grandeza de la salvación. No es una oferta exclusiva para algunos, sino una oportunidad abierta a todos aquellos que, con humildad, aceptan el sacrificio de Cristo y confían en Él como su Salvador. La vida eterna como promesa de Dios. La promesa de vida eterna es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Jesús nos asegura que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Esta promesa no se refiere solo a un concepto abstracto de vida en el más allá, sino a una vida de calidad, abundante, que empieza desde el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo. La vida eterna no es solo una prolongación de la vida, sino una vida transformada. Una vida en comunión con Dios. La vida eterna es la restauración de la relación entre el ser humano y Dios, que se rompió a causa del pecado. A través de la fe en Cristo, somos reconciliados con el Padre y recibimos una vida nueva. Una vida en la que experimentamos el amor, la paz y la esperanza de Dios. Esta vida eterna no es solo algo que se disfruta después de la muerte, sino que empieza a partir del momento en que creemos en Jesús. Es una vida llena de propósito, de dirección y de significado, ya que nos lleva a vivir conforme al plan divino para nuestras vidas. La misión de Jesús, no condenar, sino salvar. En este pasaje, Jesús también nos deja claro cuál es el propósito de su venida a la tierra. Porque no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Este es un aspecto fundamental del cristianismo. La misión de Jesús no es la de señalar los pecados de las personas o condenarlas, sino la de ofrecerles un camino de salvación. Jesús viene como el Salvador, no como el juez. Aunque el pecado es real y tiene consecuencias, el enfoque de Jesús no está en la condena, sino en la restauración y la salvación. El mundo, en su condición caída, está ya bajo la condena del pecado. Todos los seres humanos, por naturaleza, están alejados de Dios y condenados a la muerte eterna. Sin embargo, Jesús, en su amor y misericordia, viene a ofrecer un camino de salvación. La cruz es la evidencia de que Dios no desea la condena de nadie, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a la vida eterna. Jesús se ofrece como el único medio por el cual esta salvación es posible. El sacrificio de Cristo en la cruz es la respuesta de Dios a la condena del pecado. Y esa respuesta es un llamado a todos para que se reconcilien con Él. La universalidad del amor de Dios. Uno de los aspectos más sublimes de este pasaje es la universalidad del amor de Dios. Jesús no dice que Dios amó a algunos, sino que tanto amó Dios al mundo. Este mundo incluye a todas las personas,
sin distinción alguna. No importa el origen, la cultura, el color de piel, el estatus social o el pasado de cada individuo. Dios ama a todos. Y está dispuesto a ofrecer su salvación a todos. Esta es una de las grandes lecciones que nos enseña el Evangelio. El amor de Dios no tiene barreras. No tiene fronteras. No está limitado a un grupo exclusivo. La fe como puente hacia la vida eterna. El acto de creer en Jesús no es solo un ejercicio intelectual, sino una entrega de todo el ser. Creer en Jesús es poner nuestra confianza en Él. Aceptar su sacrificio en la cruz como el medio por el cual somos perdonados. Y seguirle como el único camino hacia la vida eterna. Esta fe no es algo abstracto o teórico. Es un compromiso concreto con Cristo. Una decisión de vivir de acuerdo a su enseñanza. De aceptar su amor. Y de compartir ese amor con los demás. La fe en Cristo es el puente entre la humanidad caída y la vida eterna. Sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que la fe es la base sobre la cual se construye la relación con Él. Al poner nuestra fe en Jesús, no solo afirmamos que creemos en su existencia o en sus enseñanzas, sino que confiamos plenamente en su obra redentora. Es este tipo de fe la que nos permite experimentar la transformación interior que Cristo promete a todos los que creen en Él. La vida eterna, entonces, no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que comienza en el momento en que colocamos nuestra fe en Jesús. Desde ese momento, nuestra vida se llena de propósito, significado y esperanza. Pues sabemos que estamos siendo guiados por Dios hacia su reino. No importa las dificultades que enfrentemos en el camino. La fe en Cristo nos asegura que, al final, la victoria es nuestra. Porque hemos sido reconciliados con Dios. Y tenemos asegurada la vida eterna. El desafío de vivir según la voluntad de Dios. Aunque el amor de Dios es universal y la salvación está disponible para todos, Jesús nos invita a un desafío. Vivir según la voluntad de Dios. Lo cual implica seguir a Cristo. Y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Este desafío no es fácil. Porque requiere de sacrificio. Renuncia a nuestro ego. Y un cambio profundo en nuestra forma de ver. Y vivir el mundo. El Evangelio nos llama a vivir un amor radical. Un amor que se extiende más allá de las fronteras del confort y la seguridad. No es suficiente con recibir la salvación. También estamos llamados a vivirla. Y a compartirla con los demás. Este llamado a vivir en conformidad con la voluntad de Dios implica que nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras acciones deben reflejar el amor incondicional que Cristo nos mostró en la cruz. Vivir según la voluntad de Dios significa vivir con un corazón dispuesto a amar, perdonar, servir y dar. Es un camino de renuncia personal, de sacrificio por el bien de los demás, de amor que no espera nada a cambio. Este amor nos lleva a vivir en una constante obediencia a Dios, poniendo su voluntad por encima de nuestros propios deseos y deseos egoístas. La luz del mundo, ser testigos de la salvación. Jesús no solo nos ofrece la salvación para nosotros mismos, sino que nos llama a ser luz en el mundo. Al recibir su amor y su salvación, somos llamados a reflejar ese amor a los demás.
Nuestra vida debe ser un testimonio visible de la transformación que Jesús ha hecho en nosotros. Somos llamados a ser testigos de la gracia de Dios, compartiendo el mensaje de salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo. El mundo necesita desesperadamente ver el amor de Dios en acción. Hay una profunda oscuridad en muchas vidas. Una oscuridad que solo puede ser iluminada por la luz del amor y la gracia divina. Como seguidores de Cristo, debemos ser la luz que brilla en medio de esa oscuridad, mostrando a los demás que hay un camino de salvación, un camino de esperanza y restauración. Esta es la misión de la Iglesia. Ser el reflejo del amor de Dios en el mundo, invitando a otros a experimentar la misma gracia que hemos recibido. La luz de Cristo en nosotros no es algo que debe permanecer oculta, sino algo que debe brillar para que todos la vean. Vivir como hijos e hijas de Dios implica que nuestro testimonio personal refleje el amor, la misericordia y la compasión de Cristo, para que otros puedan ser atraídos hacia Él. La necesidad de la conversión personal. El mensaje de salvación que Jesús trae también incluye una llamada a la conversión. Creer en Él no es solo un acto de aceptación intelectual, sino un cambio radical en la forma de vivir. La conversión significa un giro completo en la dirección de nuestra vida. Significa abandonar los caminos del pecado y volvernos hacia Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. La conversión es un proceso continuo en la vida del cristiano, no algo que sucede una sola vez. Cada día, somos llamados a abandonar las actitudes egoístas y pecaminosas, y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La conversión no es solo un arrepentimiento por el pecado, sino también una invitación a vivir una vida nueva en Cristo. Al seguir a Jesús, somos transformados de adentro hacia afuera. Y esa transformación se refleja en nuestras acciones, pensamientos y relaciones con los demás. La promesa de vida eterna, una llamada a la esperanza. El versículo final de este pasaje nos recuerda que la vida eterna no es solo una promesa para el futuro, sino una esperanza que da forma a nuestra vida en el presente. Al poner nuestra fe en Cristo, no solo aseguramos nuestro destino eterno, sino que comenzamos a vivir esa vida eterna aquí y ahora. La vida eterna es la calidad de vida que recibimos cuando nos reconciliamos con Dios a través de Jesús. Una vida llena de paz, amor y propósito. Vivir con la esperanza de la vida eterna nos da fuerza para enfrentar las dificultades y sufrimientos de la vida. Sabemos que, aunque las pruebas y los retos sean reales, tenemos una promesa de gloria futura que supera todo lo que podamos experimentar en este mundo. Esta esperanza nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que no estamos solos en nuestro caminar, y que al final seremos parte de la victoria definitiva de Dios sobre el mal, el pecado y la muerte. La misión continua de la Iglesia. La Iglesia, como comunidad de creyentes, está llamada a continuar la misión de Jesús en el mundo, a través de la predicación del Evangelio, el servicio a los demás y la práctica del amor cristiano. La Iglesia debe ser un signo visible del reino de Dios. La misión de la Iglesia no termina con la salvación de los individuos,
sino que también implica la transformación del mundo. El amor de Dios, reflejado en la vida de los cristianos, tiene el poder de transformar las estructuras sociales, políticas y económicas del mundo. La Iglesia, al vivir el amor de Cristo, debe ser un faro de esperanza para un mundo que busca respuestas. Esta misión continua de la Iglesia es esencial para que el mensaje de salvación llegue a todos los rincones de la tierra, y para que la luz del Evangelio ilumine las tinieblas del pecado y la desesperanza. La cruz como misterio de amor revelado. La cruz de Cristo no puede comprenderse únicamente desde la lógica humana, pues lo que para muchos es un escándalo o una necedad, para quienes creen se convierte en el signo más alto del amor de Dios. Allí donde el sufrimiento parece dominar y la muerte parece triunfar, se revela un misterio de vida y de redención. El hecho de que el Hijo de Dios se haya entregado libremente en la cruz muestra que el amor no se mide por el beneficio propio, sino por la capacidad de darse sin límites. Cada vez que contemplamos la cruz, recordamos que la salvación no es fruto de nuestras fuerzas, sino un don inmerecido que brota de un corazón divino dispuesto a asumir nuestras miserias para transformarlas en gracia. El contraste entre la condena y la salvación. El pasaje evangélico subraya que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esta afirmación rompe con la visión de un Dios juez implacable que solo espera el error para castigar. La verdadera revelación nos muestra a un Dios que se acerca con misericordia, que busca sanar, levantar y restaurar. La condena no proviene de Dios, sino de la libre decisión de rechazar la luz que Él ofrece. En ese contraste se manifiesta la seriedad de la libertad humana. Podemos optar por la vida eterna o podemos cerrarnos en la oscuridad del pecado. El plan divino siempre será la salvación, pero requiere de una apertura auténtica de nuestra parte. La grandeza de la encarnación en la historia. El amor de Dios no es una idea abstracta ni un sentimiento lejano. Es una realidad encarnada. El Hijo del Hombre que descendió del cielo para habitar entre nosotros asumió la condición humana con todas sus limitaciones, excepto el pecado. Al hacerlo, elevó la dignidad de la humanidad a una altura insospechada. La encarnación se convierte así en un puente indestructible entre lo divino y lo humano, recordándonos que Dios no nos salva desde fuera, sino desde dentro de nuestra propia historia. Esta cercanía de Dios en Cristo es lo que da sentido y esperanza a todo momento de la existencia. La mirada de fe que transforma. El acto de creer en Cristo no se limita a un asentimiento racional, sino que implica una mirada interior que cambia la manera de percibir la realidad. La fe permite descubrir la acción de Dios allí donde otros solo ven casualidad o fracaso. Creer en Jesús significa aceptar que la vida, con sus luces y sombras, está sostenida por un amor más grande que todo dolor y más fuerte que toda muerte. Esta mirada de fe nos invita a vivir con esperanza en medio de las dificultades y a reconocer la presencia de Cristo en cada acontecimiento, en cada persona, en cada circunstancia. La esperanza frente al sufrimiento. El mundo está marcado por el dolor,
la injusticia y el mal. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que el sufrimiento no tiene la última palabra. La cruz de Cristo, que a primera vista parece la derrota definitiva, es en realidad el inicio de la victoria sobre la muerte. Esta certeza ofrece consuelo a quienes atraviesan pruebas, porque les recuerda que Dios no abandona, sino que acompaña, fortalece y transforma. La esperanza cristiana no es ingenua ni superficial, sino fruto de la confianza en un Dios que ha mostrado su poder precisamente en la debilidad. El amor que invita a la comunión. Creer en Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos integra en una comunidad de fe. La salvación no es un camino solitario, sino una experiencia compartida en la Iglesia, donde se vive la fraternidad, la oración y el servicio. El amor de Dios, manifestado en Jesús, nos impulsa a superar divisiones, egoísmos y barreras, para construir relaciones basadas en la caridad y la justicia. La comunión entre los creyentes es un signo visible del reino de Dios, que ya comienza a hacerse presente en la historia. La misión de anunciar el amor de Dios. El que ha experimentado el amor de Cristo no puede guardarlo solo para sí. El Evangelio nos llama a ser testigos, a proclamar con la vida y con las palabras que Dios nos ha amado primero, y que sigue extendiendo su misericordia a toda la humanidad. Esta misión evangelizadora no es una carga, sino una consecuencia natural de haber recibido un don tan inmenso. El anuncio del amor de Dios no se limita a la predicación verbal, sino que se hace real en las obras de justicia, de compasión y de entrega cotidiana. El desafío de amar como Él nos amó. El mandamiento del amor encuentra su raíz en este misterio de la entrega de Cristo. Si Él dio la vida por nosotros, también nosotros estamos llamados a dar la vida por los demás. En gestos grandes y pequeños. Amar como Cristo implica salir de uno mismo, renunciar al egoísmo y abrazar al prójimo con la misma ternura y misericordia con la que Dios nos acoge. Este desafío es exigente, pero es también el camino de la verdadera felicidad. Porque quien ama según el modelo de Cristo experimenta una libertad interior que nada puede arrebatar. La certeza de un amor que permanece en medio de un mundo cambiante, lleno de incertidumbres. Hay una verdad que permanece inmutable. El amor de Dios revelado en Cristo. Nada puede separarnos de ese amor. Ni el pecado, ni el dolor, ni la muerte. Esta certeza nos sostiene y nos da la confianza para enfrentar la vida con serenidad, sabiendo que más allá de toda dificultad, estamos en manos de un Padre que nos ama con un amor eterno. Esta convicción es la roca sobre la cual se construye una vida de fe sólida y fecunda. La transformación radical a través del amor de Dios. El amor de Dios tiene el poder de transformar radicalmente la vida humana. Cuando somos tocados por este amor, no podemos permanecer igual. Este amor no solo nos llama a perdonar, sino también a perdonarnos a nosotros mismos. La vergüenza, la culpa y el resentimiento pierden su poder sobre nosotros cuando entendemos y aceptamos que Dios nos ha perdonado, a pesar de nuestras fallas.
Este perdón no solo nos libera del pecado, sino que nos invita a una vida de renovación constante. La transformación cristiana comienza cuando aceptamos que no somos definidos por nuestros errores, sino por la gracia y el amor de Dios. Este amor que transforma no solo afecta nuestras relaciones personales, sino que también cambia nuestra visión del mundo. A medida que recibimos el amor incondicional de Dios, comenzamos a mirar a los demás con los mismos ojos de misericordia y compasión. Las barreras de enojo, prejuicio o indiferencia se derrumban, y podemos ver a los demás no como enemigos o extraños, sino como hijos e hijas amados por el mismo Padre Celestial. La transformación no es solo una cuestión interna, sino una respuesta externa hacia los demás, reflejada en la manera en que vivimos en comunidad. La cruz, el signo supremo del amor divino. La cruz es el centro de la fe cristiana y el signo supremo del amor de Dios hacia la humanidad. Este sacrificio no solo tiene implicaciones para el perdón de los pecados, sino que es la muestra máxima de cómo Dios se identifica con el sufrimiento humano. Jesús, al morir en la cruz, asumió no solo los pecados del mundo, sino también las angustias y los dolores que todos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Él comprendió la soledad, la traición, el abandono y la injusticia. Y todo esto lo cargó sobre sí mismo para que nosotros no tuviéramos que cargarlo solo. Este sacrificio nos invita a amar como Él amó, sin límites, sin esperar nada a cambio. El amor en la cruz es un amor que no se detiene ante el sufrimiento, que no se retrae frente al mal, sino que lo enfrenta con el poder de la misericordia. Este amor es tan radical que incluso pide perdón por aquellos que lo maltratan, revelando la grandeza del corazón de Dios, dispuesto a perdonar incluso a los que lo crucifican. La cruz, entonces, no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria sobre el pecado, la muerte y toda forma de mal. La llamada a la justicia y la misericordia. El Evangelio no es solo un mensaje de amor, sino también un llamado a la justicia y la misericordia. Jesús, al revelarnos el amor de Dios, también nos exhorta a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, que son los de la justicia, la paz y la reconciliación. La justicia de Dios no es una justicia punitiva, sino restaurativa, que busca sanar las heridas, restaurar las relaciones y devolver la dignidad a aquellos que han sido marginados o maltratados. En este sentido, el cristiano está llamado no solo a recibir la misericordia de Dios, sino a practicarla en su vida diaria. Esto implica mirar más allá de las ofensas y fallas de los demás, y tratar a cada persona con dignidad y compasión. La misericordia no es algo que damos solo cuando es fácil, sino también cuando es difícil. Amar a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos han hecho daño, y buscar la paz en medio del conflicto son actos que reflejan el amor de Dios y son fundamentales para la edificación del reino de Dios en la tierra. La fe como medio para la salvación. Uno de los aspectos más profundos de este pasaje es la conexión directa entre la fe y la salvación. Jesús deja claro que la salvación está disponible para todos.
Pero es necesario creer en Él para recibirla. No se trata de una cuestión de obras, de seguir reglas religiosas o de lograr alguna perfección humana, sino de aceptar la gracia de Dios a través de la fe. La fe, en este contexto, es la confianza total en el sacrificio de Cristo, en la cruz como el único medio para nuestra salvación. Este tipo de fe no es solo un asentimiento intelectual, sino una aceptación activa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es una fe que se vive, que transforma el corazón, que cambia la manera de ver el mundo y de interactuar con los demás. La fe cristiana no se trata de una creencia en una doctrina abstracta, sino en una relación personal con Jesucristo, el Salvador. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias y confiar en la promesa de vida eterna que Jesús nos ha dado. La conversión como un camino continuo. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo de crecimiento y renovación. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, comenzamos un camino de transformación que no termina nunca. La vida cristiana es una jornada de arrepentimiento y conversión diaria, en la que constantemente nos apartamos de nuestros propios deseos egoístas para seguir la voluntad de Dios. Este proceso implica un constante examen de conciencia, un esfuerzo por mejorar en nuestra relación con Dios y con los demás, y una apertura al Espíritu Santo, que nos guía y nos fortalece. A lo largo de este proceso de conversión, aprendemos a dejar atrás los vicios y actitudes que nos separan de Dios y del prójimo, y a tomar sobre nosotros la cruz de Cristo, siguiendo su ejemplo de sacrificio y amor. La conversión es un llamado a vivir una vida coherente con nuestra fe, a ser testigos del amor de Dios a través de nuestras acciones, y a buscar constantemente el bien del otro. La esperanza de la vida eterna. La promesa de vida eterna es un tema central en la enseñanza cristiana. Y este pasaje del Evangelio lo resalta al declarar que todo el que cree en Jesús no morirá, sino que tendrá vida eterna. Esta vida eterna no es solo un futuro distante, sino una realidad presente que comienza en el momento en que aceptamos la salvación de Cristo. La vida eterna no se refiere solo a la perpetuidad de la existencia, sino a una vida de plenitud y comunión con Dios. Una vida marcada por la paz, el amor y la alegría que provienen de la presencia divina. La vida eterna es también un recordatorio de que, en medio de las luchas y los sufrimientos de la vida terrenal, hay una esperanza que no falla. Una esperanza que nos asegura que el mal no tiene la última palabra. Esta esperanza nos da la fuerza para perseverar, incluso en los momentos de oscuridad, sabiendo que al final de la carrera, la gloria de Dios nos espera. La esperanza de la vida eterna nos permite vivir con una visión trascendente, más allá de las dificultades temporales, y nos invita a mantener nuestros ojos puestos en la promesa de la comunión eterna con Dios. El amor como mandamiento central. El mandamiento de amar a Dios y al prójimo es la base de todo el mensaje cristiano. Jesús no solo nos enseñó a amar, sino que Él mismo se ofreció como modelo perfecto de amor. El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una decisión consciente y una acción
Este amor no tiene límites. No depende de las circunstancias ni de lo que los demás hagan o dejen de hacer. El amor cristiano es incondicional. Y su raíz está en el amor de Dios hacia nosotros. Amar a Dios implica ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Priorizar su voluntad por encima de todo lo demás. Amar al prójimo, por su parte, significa ver en cada persona un reflejo de la imagen de Dios. Reconocer su dignidad. Y tratarla con el mismo respeto y compasión que Dios nos muestra a nosotros. Este amor es el que debe guiar todas nuestras acciones. Y es la fuerza transformadora que puede cambiar no solo a individuos, sino también a comunidades y naciones. La misión de ser testigos de la luz. Al recibir el amor de Dios y la salvación en Cristo, no podemos quedarnos callados ni indiferentes. Jesús nos llama a ser testigos de su luz, a ser embajadores de su reino. Ser testigos de Cristo no es solo predicar con palabras, sino vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen el amor, la paz y la esperanza que Cristo nos ha dado. Este testimonio es esencial, pues a través de él, otros pueden encontrar el camino hacia la salvación. Ser testigos de la luz también implica ser instrumentos de paz en un mundo dividido y herido. En medio de la oscuridad, debemos ser la luz que refleja el amor de Cristo y señala a otros el camino hacia la vida eterna. A través de nuestras obras de misericordia, nuestra justicia y nuestro testimonio, podemos ser un faro de esperanza para un mundo que tanto necesita ver la luz de Cristo. La urgencia de vivir el reino de Dios. El llamado a vivir según los valores del reino de Dios no es una opción opcional, sino una urgencia para todo cristiano. La vida cristiana no es una vida estática ni cómoda. Es un camino de constante conversión, de renovación interior y de transformación social. Vivir el reino de Dios en este mundo es un desafío que exige sacrificios, pero también promete una satisfacción y una paz que el mundo no puede dar. Vivir el reino es vivir los valores de justicia, misericordia, compasión y servicio, los cuales van en contra de las normas y expectativas que dictan los intereses egoístas de la sociedad. El reino de Dios, tal como lo enseñó Jesús, no se refiere solo a un futuro lejano, sino a una realidad presente, que se inicia cuando una persona abre su corazón y su vida a la transformación que Dios ofrece. Esta transformación no se limita al ámbito personal, sino que tiene implicaciones profundas para la comunidad humana, para la forma en que nos relacionamos entre nosotros, y para el modo en que nos comprometemos con las injusticias que afectan al mundo. La reconciliación como el núcleo de la vida cristiana. Uno de los aspectos fundamentales del amor de Dios es que nos invita a la reconciliación. No solo con Él, sino también entre nosotros. El amor de Cristo no es solo un amor vertical entre Dios y el hombre, sino también un amor horizontal que busca restaurar las relaciones entre los seres humanos. Jesús, al morir en la cruz, derribó las barreras que nos separan y nos ofreció el camino de la paz y la reconciliación, tanto con Dios como con el prójimo. Este llamado a la reconciliación es un desafío en un mundo marcado por la violencia, la división y la polarización.
La reconciliación no siempre es fácil, pues implica perdonar lo imperdonable. Buscar el entendimiento en medio del desacuerdo. Y ser agentes activos de paz en un mundo que a menudo prefiere la confrontación. Sin embargo, la reconciliación es el verdadero fruto del amor de Dios. Y es un testimonio poderoso de su presencia en el mundo. La paz que Cristo nos ofrece. Jesús no solo nos ofrece la paz como un estado de tranquilidad personal, sino una paz profunda que nace de la reconciliación con Dios y con los demás. La paz cristiana no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de la justicia, el amor y la misericordia que nos permite vivir en armonía a pesar de las dificultades. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una seguridad interior en el amor incondicional de Dios. La paz que Cristo nos ofrece es una paz que vence al miedo, a la ansiedad y al resentimiento. Es una paz que se basa en la certeza de que, independientemente de lo que suceda, estamos seguros en las manos de un Dios que nos ama. Esta paz se extiende a nuestra relación con los demás. Pues solo cuando experimentamos la paz de Cristo en nuestro corazón, somos capaces de llevarla a otros y ser agentes de reconciliación en el mundo. La humildad como clave para seguir a Cristo. Uno de los mayores desafíos que presenta el seguimiento de Cristo es vivir en humildad. Jesús mismo, siendo Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Y nos dio el ejemplo de humildad más grande al encarnarse y morir en la cruz. La humildad cristiana no es una mera actitud pasiva, sino una forma activa de vivir, que busca siempre el bien de los demás, y que pone a Dios y al prójimo por encima de uno mismo. La humildad es el fundamento de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Jesús nos enseña que el mayor en el reino de Dios no es el que ocupa un puesto elevado, sino el que está dispuesto a servir con generosidad y amor. Este tipo de humildad no es un acto de autodegradación, sino de reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y de nuestra misión de amar a los demás sin esperar reconocimiento o recompensa. La humildad es, por lo tanto, la llave para entrar al corazón de Dios y para vivir en paz y unidad con los demás. La generosidad como expresión del amor divino. El amor que Dios nos tiene no es un amor cerrado, sino un amor expansivo que nos invita a dar sin medida. La generosidad es una de las características que más debe definir al cristiano, porque refleja la naturaleza misma de Dios. Dios es generoso en su amor, en su gracia y en su perdón. Y los cristianos estamos llamados a imitar esa generosidad en nuestras vidas. La generosidad no solo se refiere a lo material, sino también a lo emocional, espiritual y relacional. Generosidad es estar dispuesto a dar tiempo, atención, oración y apoyo a los demás, especialmente a aquellos que no pueden devolver lo que se les da. Jesús nos enseñó que es más bendecido el que da que el que recibe, porque la generosidad nos libera del egoísmo y nos abre al amor verdadero. La importancia de la oración en la vida cristiana. La oración es el medio por el cual nos mantenemos conectados con Dios. Es a través de la oración que podemos expresar nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, pero también nuestra gratitud.
Y nuestra adoración. Jesús mismo se retiraba a orar frecuentemente, mostrando así la importancia de la oración en su propia vida. La oración es la fuente de fortaleza y sabiduría para enfrentar las dificultades y decisiones diarias. Y es el espacio donde se da el encuentro personal con Dios. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino un acto de transformación. A través de la oración, nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios. Y aprendemos a ver el mundo y nuestras circunstancias desde una perspectiva divina. En la oración, también recibimos la gracia para vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. La paciencia y la confianza en los tiempos de Dios. El camino cristiano no es un camino rápido ni fácil. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que debemos esperar. Cuando todo parece ir en contra o cuando la respuesta de Dios no llega en el tiempo que esperábamos. Sin embargo, Jesús nos enseña que la paciencia es una virtud esencial en la vida cristiana. La paciencia no es solo una espera pasiva, sino una espera activa, llena de confianza en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La paciencia también nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él no se equivoca ni se apresura. Dios tiene una visión más grande de lo que está sucediendo. Y sus planes para nosotros son siempre mejores de lo que imaginamos. La paciencia nos ayuda a mantener la fe en medio de las pruebas. Y a esperar con esperanza la respuesta de Dios, que nunca tarda en llegar. Aunque a veces parezca que sí. La vida cristiana como un testimonio vivo. El cristianismo no es solo un conjunto de creencias, sino una forma de vida que debe ser vivida de manera coherente. Cada cristiano está llamado a ser un testimonio vivo de la gracia de Dios, reflejando en sus acciones diarias los valores del Evangelio. La vida cristiana no se limita a los actos de culto o a las prácticas religiosas, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra existencia. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestra vida social. Cada cristiano tiene el poder de ser una luz en el mundo, de hacer visible el amor de Dios. En un mundo que necesita desesperadamente ver esa luz. Ser testigos de Cristo significa ser coherentes en todas nuestras actitudes y acciones. No solo cuando estamos en la iglesia, sino también en la calle, en el trabajo y en casa. El cristianismo es un testimonio vivo de que el amor de Dios es real, poderoso y transformador. El llamado a la santidad. El cristiano es llamado a ser santo, a vivir una vida dedicada completamente a Dios. No solo en momentos específicos de oración, sino en cada acción cotidiana. La santidad no es un estado inalcanzable para algunos pocos, sino una invitación que se extiende a todos. Cada persona, independientemente de su vocación o su contexto, está llamada a vivir en santidad. Esto implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Hacer todo por amor a Él y buscar siempre su gloria en cada aspecto de la vida. La santidad no es solo una cuestión de acciones externas, sino de transformación interior. De un corazón que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Vivir en santidad es un desafío constante, pues el cristiano se enfrenta a las tentaciones del egoísmo, la vanidad y el pecado que acechan en todo momento. Sin embargo,
La santidad no es algo que alcanzamos por nuestras fuerzas, sino un don que Dios nos concede mediante la gracia. La santidad es un proceso diario de purificación, donde el cristiano, con la ayuda del Espíritu Santo, va dejando atrás las imperfecciones y se va conformando más y más a la imagen de Cristo. La libertad cristiana como un don. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que es bueno y justo. La libertad cristiana no es un camino hacia el egoísmo ni el hedonismo, sino una libertad para vivir según el designio de Dios. Un camino que conduce a la verdadera paz. Al vivir conforme a la voluntad divina, la persona se libera de las cadenas del pecado, del miedo y de la angustia. La libertad que Jesús ofrece no es una libertad para hacer lo que nos plazca, sino una libertad para seguirlo a Él, para vivir conforme a su amor y para servir a los demás. Ser libres en Cristo implica renunciar a las ataduras del mundo, la búsqueda de poder, el afán de riqueza, la vanidad y el miedo al que dirán. Cuando una persona acepta este llamado, descubre que la verdadera libertad se encuentra en vivir para Dios y para los demás. La libertad cristiana es un don que nos capacita para vivir según la verdad. Y esa verdad, como Jesús mismo nos dijo, es la que nos hace libres. La alegría de vivir según el Evangelio. La vida cristiana, aunque desafiante, también está llena de gozo y alegría. A menudo, se nos presenta una imagen de la vida cristiana como algo riguroso y sombrío. Pero la realidad es que seguir a Cristo es la fuente de una alegría profunda. Una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Dios. La alegría cristiana no es un sentimiento superficial, sino una experiencia interior de paz, de esperanza y de gratitud. Este gozo no se basa en las posesiones materiales ni en los placeres fugaces, sino en el hecho de saber que somos amados por Dios, que Él nos ha dado su gracia, y que nada nos puede separar de su amor. A pesar de los momentos difíciles, el cristiano tiene una esperanza que lo sostiene. Una esperanza que lo impulsa a seguir adelante con una sonrisa, confiado en que, al final, todo se resolverá conforme a la voluntad divina. La vida cristiana, entonces, es una vida llena de alegría. Porque quien vive en Dios experimenta la plenitud de la vida. No como algo egoísta, sino como algo que se comparte y se derrama hacia los demás. La importancia de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Es en este sacramento donde el creyente recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ese acto, entra en comunión con el mismo Cristo. A través de la Eucaristía, los cristianos experimentan una unión profunda con el Señor. Una participación en su sacrificio redentor. Y una fuerza para vivir de acuerdo con su voluntad. La Eucaristía no es solo un rito, sino una acción transformadora que tiene el poder de cambiar el corazón y la vida de quien la recibe con fe. A través de la Eucaristía, el cristiano recibe el alimento espiritual necesario para afrontar las luchas diarias, para mantenerse firme en la fe y para vivir como testigo del Evangelio. La Eucaristía, además, es un signo de unidad.
pues en ella los creyentes se hacen uno con Cristo y entre sí. En la comunión eucarística se experimenta el misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo, llamado a vivir en unidad, amor y servicio. La solidaridad cristiana en el mundo. La solidaridad es una de las virtudes más importantes que los cristianos están llamados a vivir. La fe cristiana no es una fe que se quede en lo personal, sino que debe manifestarse en acciones concretas de amor y justicia hacia los demás. La vida cristiana implica un compromiso con los más necesitados, un llamado a ser los manos y los pies de Cristo en el mundo. La solidaridad cristiana no se limita a acciones esporádicas de ayuda, sino que debe convertirse en una actitud constante de servicio, compasión y generosidad. Los cristianos están llamados a ser portadores de la esperanza de Dios a todos, especialmente a aquellos que sufren la pobreza, la injusticia, la violencia y el abandono. Este compromiso con los demás es una expresión del amor de Dios, que se hizo cercano a nosotros en la persona de Jesús, y que, como nosotros, se inclinó hacia los marginados y los excluidos. La fuerza del perdón en la vida cristiana. El perdón es una de las enseñanzas más desafiantes de Cristo, pero también una de las más liberadoras. Jesús nos enseñó a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a orar por nuestros enemigos y a no guardar rencor. El perdón no es solo un acto de generosidad hacia los demás, sino también un acto de liberación para nosotros mismos. El rencor y el resentimiento solo nos atan, mientras que el perdón nos libera. Nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. El perdón cristiano es radical, porque no se basa en merecimientos, sino en la gracia de Dios. Al perdonar, seguimos el ejemplo de Jesús, que perdonó a quienes lo crucificaron, y nos liberamos del veneno del odio y el dolor. El perdón no significa olvidar el daño hecho, sino dejar ir el deseo de venganza y ofrecer, en cambio, una reconciliación genuina. Es a través del perdón que experimentamos la verdadera paz. Y somos testigos del amor de Dios, que perdona nuestras ofensas. La necesidad de la perseverancia. La vida cristiana no es un camino fácil ni exento de dificultades. El cristiano debe estar preparado para enfrentar pruebas, desafíos y sufrimientos. Sin embargo, el Evangelio nos invita a perseverar, a seguir adelante a pesar de los obstáculos. La perseverancia es una virtud esencial en el camino de fe, pues nos permite mantenernos firmes en la esperanza y en la confianza en Dios, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La perseverancia no es simplemente resistir el dolor o las dificultades, sino mantener la mirada fija en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. A través de la perseverancia, los cristianos pueden superar las pruebas y llegar al premio final, la vida eterna en la presencia de Dios. La perseverancia también nos ayuda a crecer en la virtud, a fortalecer nuestra fe y a experimentar de manera más profunda la fidelidad de Dios, que nunca nos abandona. La humildad de reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad es la clave para vivir una vida cristiana auténtica. Jesús nos enseñó que los grandes en el reino de Dios no son los que buscan la exaltación o el reconocimiento, sino los que se humillan
y sirven a los demás. La humildad cristiana no es una actitud de sumisión o debilidad, sino de total dependencia de Dios. Reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Nos libera de la vanidad y del orgullo. Al vivir con humildad, el cristiano acepta que no puede vivir sin la gracia de Dios. Esta humildad nos lleva a reconocer que nuestra vida, nuestras habilidades y nuestros logros no son fruto solo de nuestro esfuerzo, sino de la bondad y la misericordia de Dios. La humildad nos enseña a vivir en relación con los demás, no como superiores, sino como hermanos y hermanas, cada uno reconociendo su dignidad y su necesidad del otro. La transformación de la sociedad a través del amor cristiano. El cristiano no solo está llamado a vivir su fe de manera personal, sino también a influir en la sociedad. Al vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, el cristiano tiene el poder de transformar el mundo que lo rodea. Esto no significa buscar el poder o el control, sino vivir de manera coherente con los valores del Evangelio. Justicia, paz, amor y solidaridad. El amor cristiano tiene la capacidad de cambiar estructuras injustas, sanar heridas sociales y construir una sociedad más justa y fraterna. El cristiano es llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, a vivir de tal manera que su testimonio atraiga a otros a la verdad de Dios. A través de la vida cristiana, la sociedad puede experimentar la transformación que solo el amor de Cristo puede traer.